ZX pateó su forma gelatinosa en lo que esperaban que fuera una configuración médica profesional y revisó 3 veces su escáner xenobiológico por 14ª vez esa mañana. Los prístinos pasillos blancos del Hospital Universitario St. Galaxia zumbaban con el bullicio matutino habitual. Los droides médicos pasaban junto a varias especies de médicos, flotando, deslizándose o pisoteando por los pasillos, y el omnipresente olor a desinfectante universal que de alguna manera se las arreglaba para ofender a todas las especies de órganos de la fábrica por igual. Zix patea la estación, la IA sonó por encima de su cabeza, su presencia se solicita en la recepción de emergencia. Zix se agitó nerviosamente, su cuerpo verde translúcido mostraba los remolinos de ansiedad que su profesor, el Dr. Cisit, había estado tratando de ayudarlos. Control reconoció que balbucearon rápidamente. Consultando su panel de datos, solo déjame revisar los protocolos de emergencia una vez más. Zix, la IA, interrumpió con lo que solo podría describirse como un suspiro digital. Has memorizado las 78,000 páginas del manual de emergencia de Zeno 2 veces, pero ¿y si me encuentro con algo del apéndice Q7? Las raras condiciones están siempre en el apéndice Q7. La membrana externa de Zix tembló mientras leían rápidamente la sección sobre antimateria espontánea hipo un doctor vexiano que pasaba su forma cristalina. Las 47 leyes universales de la guerra. Gritó melodiosamente. Zix deja de estudiar y empieza a trabajar como médico SS. Tu primera rotación en solitario no puedes gastarlo todo en la biblioteca de referencia como la semana pasada. Zix guardó a regañadientes su bloc de datos y se dirigió hacia la recepción de emergencia murmurando bajo su pseudocápsula sobre la preparación adecuada y la probabilidad estadística de encontrarse con un caso de desplazamiento cuántico del bazo en un día determinado. Solo habían sido aceptados en St. Galaxus debido a sus puntajes perfectos en las pruebas y su conocimiento enciclopédico de la medicina galáctica. Incluso si ese conocimiento provenía más del estudio obsesivo que de la experiencia práctica, el hospital había comenzado recientemente a aceptar pacientes humanos, lo que solo había intensificado la ansiedad de preparación de Zix. Humanos eran famosos por sus contradicciones biológicas, requerían periodos regulares de inconsciencia, ingerían voluntariamente neurotoxinas para disfrutar y podían sobrevivir a condiciones que liquidarían a la mayoría de las especies sensatas. Zix ya había llenado 3 cuadernos de datos adicionales con notas solo sobre las velocidades de estornudo humano. Cuando se acercaron a la recepción de emergencia escucharon al Dr. Kurst, su mentor, un insectoide imponente, cuyo carpo se había desvanecido hace mucho tiempo de su azul iridiscente juvenil a un gris distinguido, hablando con otro residente, y luego Zi presentó un documento de 15.000 palabras sobre el tratamiento adecuado de los padrastros humanos. El Dr. Kurst parloteó con las antenas moviéndose de diversión completas con simulaciones holográficas y una disección de los posibles efectos cuánticos en el crecimiento de la queratina. Sostengo que el Papa Nicolau era necesario, anunció Zix tratando de sonar digno mientras revisaba internamente su tesis reciente sobre los peligros de la congelación cerebral humana. ¿Sabías que los padrastros pueden provocar infecciones y las infecciones pueden provocar sepsis, y la sepsis puede si el Dr. Kurst hizo un gesto con la pata con desdén, al igual que su artículo sobre el hipo humano, sugirió que podría ser una defensa evolutiva contra las grietas dimensionales. Es una teoría perfectamente válida. Zix silenció su cuerpo brevemente, formando el equivalente de Yan a un puchero. Lie. Intervino de nuevo. Recordatorio. Recepción de emergencia esperando las patadas del residente Zix. Adelante. El Dr. Kurst animó y recordó. No todo es una condición apocalíptica potencial, pero el manual establece claramente que Zix fluyó hacia. Entran los pollos caóticos del teniente Chen. Recepción de emergencia, todavía murmurando sobre los protocolos adecuados y la sorprendente cantidad de formas en que un corte de papel humano podría Theoricament resulter fatal. Estudiaron tanto para esta rotación. Memorizaron cada condición posible. Preparados para cada emergencia concebible. Después de todo, ¿de qué otra manera podrían asegurarse de no cometer un error? Los humanos caminaban. Paradojas biológicas fascinantes pero aterradoras en su resistencia y fragilidad. Zix estaba decidido a demostrar que podían manejar cualquier emergencia médica humana con la preparación adecuada y atención al detalle. No tenían idea de que su primer paciente humano estaba a punto de poner a prueba todos sus estudios y demostrar que algunas cosas simplemente no se pueden aprender de los libros. Las puertas de recepción de emergencia se abrieron con un suave silbido cuando Zix entró. Su forma gelatinosa ahora estaba dispuesta en lo que esperaban que fuera una postura médica profesional. Habían practicado frente al espejo de su habitación durante horas. Su primer paciente humano estaba sentado en la mesa de examen, luciendo notablemente tranquilo para alguien que había ingresado voluntariamente a una instalación médica seno.
Buenos días. Comenzó Zix orgulloso de que su traductor universal solo fallara una vez en el saludo. Soy residente Zix Kiss, pero puedes llamarme Zix. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Sarah Chen, según el gráfico holográfico que flotaba a su lado, sollozó y ofreció una débil sonrisa. Solo un fuerte resfriado. Tal vez él. Gripe. Mi marido dice que es gripe masculina porque estoy siendo dramática al respecto. Se rió entre dientes y luego hizo una mueca, pero la clínica humana está cerrada por recalibración, así que la membrana externa de Zix se onduló de emoción. Su primer paciente humano. Extendieron un pseudopod de escáner médico. Por favor, permanezca quieto para el diagnóstico inicial. El escáner zumbó y Zix comenzó su entrevista practicada con el paciente. Cualquier síntoma inusual: combustión espontánea, aparición repentina de habilidades psíquicas, desplazamiento temporal. Uno, respondió Sarah secándose la nariz con el pañuelo. Solo fiebre, congestión, dolores de cuerpo, lo habitual. El escáner pitó. Todo el cuerpo de Zix se puso rígido mientras leían los resultados. Verificaron 2 veces los números, los verificaron 3 veces. Su forma transparente comenzó a mostrar rápidos remolinos de ansiedad en patrones cada vez más alarmantes. Señorita Chen, dijeron con calma forzada mientras extendían frenéticamente un pseudopod a su tableta de referencia médica de emergencia. Sabe que su temperatura central es de 38.5 grados C, si es solo fiebre. Protocolo de emergencia alfa 7. El modulador de voz de Zix saltó 3 octavas. Tu cerebro está literalmente cocinándose dentro de tu cráneo. ¿Cómo sigues consciente? ¿Cómo sigues hablando? Sarah parpadeó. ¿Qué? No, es solo que Zix ya había activado su base de datos de referencia médica. Se desplazaba frenéticamente por su libro de texto de xenobiología. La temperatura humana estándar es de 37 grados. La temperatura actual excede los parámetros seguros. Licuefacción craneal potencial inminente. Realmente estoy bien. Alerta médica de la estación. La voz de Zix se quebró cuando golpearon la señal de emergencia. Código. Humano quemado. Repito. Código. Humano quemado. Equipo de intervención de emergencia a recepción. Trayendo unidades de enfriamiento de emergencia en línea. La temperatura de la habitación se desplomó. Sarah se abrazó a sí misma temblando. Escucha, esto realmente no es necesario. Por favor, mantén la calma. Zix era to do menos comado. Su cuerpo ahora es un caleidoscopio de patrones de pánico. El equipo de emergencia estará aquí. Comienza la fiesta de combate. En breve, con la unidad criogénica, salvaremos tu cerebro. Lo prometo. Aunque el manual dice que el tejido cerebral humano comienza a deteriorando. O no, las puertas se abrieron de golpe mientras el equipo de respuesta a emergencias se apresuraba a entrar con una colección de varias especies alienígenas con trajes de protección completos. El Dr. Curit cerró la marcha y Tenny se retorció en confusión. La paciente Sarah Chen Zix informó que las palabras salían a borbotones en pánico. Temperatura central femenina humana 38,5 grados C. Eso es 1,5 grados por encima de lo normal según mis cálculos. Su tejido neural podría estar caramelizando mientras hablamos. Sarah intentó interrumpir, pero fue vencida por un ataque de tose que solo hizo que Zix entrara en más histeria. Mire, el calor está causando dificultad respiratoria. Rápido, necesitamos implementar el protocolo de mamíferos congelados. Preparen el baño de hielo. Avisen al equipo de regeneración neural que alguien llame a la embajada humana. ¿Cómo prefieren los humanos que se les reimplante el cerebro? Tienen una preferencia por tejidos de reemplazo sintéticos u orgánicos. Zix se las arregló. Sarah entre toses que definitivamente eran más por la risa reprimida que por la enfermedad. Ahora los humanos corren naturalmente a 37 grados. Una fiebre leve es normal en realidad. Está ayudando a combatir la infección. Zix se congeló en pánico. Su forma se parecía temporalmente a un signo de interrogación verde. Pero. El manual claramente dice que el Dr. Kist dio un paso adelante y recogió la tableta de referencia de Zix después de un momento. Antena se movió en lo que podría haber sido un residente de Amusement. Zix patea. ¿Cuándo fue la última vez que actualizó su libro de texto de xenobiología? Es el texto estándar, 15ª edición, publicado justo el Último. La voz de Zix se apagó mientras hacían la conversión mental hace 73 años terrestres. El Dr. Kur parloteó y tal vez notó que está leyendo el cuadro de temperatura al revés. El equipo de emergencia, que había estado en el proceso de preparar una cámara criogénica, hizo una pausa. Sarah ahora se estaba riendo abiertamente. Lo que desencadenó otro ataque de tos, pero la forma de Zix se desinfló ligeramente. El
Manual es lo suficientemente antiguo como para ser considerado un documento histórico. El Dr. KST terminó y lo está leyendo al revés. Esas pautas de temperatura son para preservar muestras de tejido humano en el laboratorio, no para tratar pacientes vivos. La temperatura de la habitación seguía bajando. Los dientes de Sara castañeteaban. ¿Podríamos apagar las unidades de refrigeración mientras tanto? Aprecio la preocupación por mi cerebro aparentemente caramelizado. Oh, sí. Por supuesto. Zix ajustó frenéticamente los controles ambientales. Toda su forma ahora está teñida con un distintivo tono ultravioleta de glutina. Vergüenza. Lo siento mucho. Justo cuando vi la temperatura y mi especie opera a 15 grados y el manual decía que hablando de manuales, el Dr. Kurst interrumpió. Tal vez. Es hora de actualizar sus materiales de referencia y tal vez deberíamos agregar una calcomanía de este lado hacia arriba a sus textos médicos. El equipo de emergencias comenzó a clasificar algunos de ellos, haciendo los gestos universales para la risa apenas contenida en sus respectivas formas de especie. Sara seguía sonriendo a pesar de su evidente incomodidad, así que dijo sollozando sobre tratar esto en realidad no es una fiebre letal. La forma de Zix se onduló con determinación. Podrían. Puede que hayan reaccionado de forma catastróficamente exagerada, pero aún así iban a ser el mejor médico posible para su paciente, incluso si eso significaba admitir que a veces se suponía que los humanos eran alarmantemente cálidos. Déjenme revisar las pautas de temperatura actualizadas. Dijeron que giraran cuidadosamente su tableta hacia el lado correcto y tal vez podamos omitir el procedimiento de reimplantación cerebral. La alerta de emergencia que Zix había activado no era una alerta cualquiera, era una alerta de crisis xenobiológica de clase 1, generalmente reservada para brotes de plaga espacial o casos en los que los pacientes comenzaban a atravesar dimensiones en cuestión de minutos. Los protocolos de contención del hospital docente Estigalaxia se activaron con una eficiencia impresionante. Las barreras transparentes masivas se deslizaron desde el techo y separaron la sala de emergencias. El sistema de ventilación cambió al modo de cuarentena con un silbido dramático y la descontaminación. La niebla comenzó a rociarse desde boquillas ocultas. A través del caos creciente, Sarachén se sentó en su mesa de examen alternando entre estornudar y tratar de no reírse ante la situación cada vez más absurda. Por favor, mantenga la calma, anunció Zix a su paciente mientras su propio formulario. Ondulado con cualquier cosa menos calma, el campo de contención evitará que su estado térmico elevado afecte a otros pacientes. Es solo fiebre, insistió Sara y luego estornudó. ¿Nunca has tratado una fiebre humana antes? No personalmente, admitió Zix. Consultando su nuevo manual del lado derecho, pero he estudiado casos teóricos extensamente. ¿Sabías que algunas especies experimentan fiebre tan severa que los órganos ¿en realidad se subliman? Eso es fascinante, pero la respuesta de Sara fue interrumpida por la llegada de más personal médico en trajes ambientales sellados que los hacían parecer un desfile de coloridos equipos de buceo en aguas profundas. El Dr. Meraxel, el jefe de xenoquímicos dentro de un traje de contención reluciente, informe de estado, ¿ha comenzado el cerebro humano a licuarse, pero no hay licuefacción? Zix informó, aunque su temperatura permanece en niveles críticos. 38.5 de en realidad. Sara lo intentó de nuevo, las fiebres humanas son un mecanismo de defensa natural. Despliegue del parque acuático táctico. Nuestros cuerpos aumentan la temperatura para ayudar a combatir las infecciones, es completamente normal. El personal médico alienígena reunido. Miró fijamente ella horrorizada los tentáculos de la doctora. Mel se enroscaron dentro de su traje aumentas deliberadamente tu temperatura central. Como defensa bueno, sí, fascinante la voz de la doctora. Meryl Churio. Con entusiasmo científico, los humanos se cocinan intencionalmente para derrotar a los patógenos. Las implicaciones para la xenobiología son asombrosas. Rápido, alguien me consigue una solicitud de subvención de investigación, pero primero Zix interrumpió. Debemos abordar la crisis inmediata. He preparado un tratamiento de baño de hielo que debería eso realmente. No será necesario, protestó Sara envolviéndose con sus brazos mientras la temperatura de la habitación seguía bajando. Algunos líquidos de descanso, y tal vez algún medicamento de venta libre, estaría bien. La doctora Kirst finalmente logró abrirse paso. A través de la multitud de personal médico con trajes de materiales peligrosos, todo si pudiera explicarle doctor. Una nueva voz llamó desde la puerta. Los protocolos de contención han sellado 3 salas del hospital. ¿Deberíamos comenzar a evacuar? Personal no esencial no, eso no es
El Dr. Kurr comenzó, pero fue interrumpido nuevamente el hielo. Barat está listo, anunció Zix triunfante. De alguna manera se habían manifestado una gran tina de agua helada completa, con cubitos de hielo flotando en la parte superior. Según mis cálculos, esto debería bajar tu temperatura a un nivel más razonable, aunque todavía no tengo claro cómo tu especie sobrevive a temperaturas tan horribles. Normalmente Sara se alejó de la tina. Aprecio la preocupación, pero realmente no necesito. El humano se niega al tratamiento. Uno de los médicos de traje jadeó. La fiebre debe estar afectando su juicio. Procedimiento estándar para rechazar pacientes. Zix recitó su formulario prácticamente vibrando con autoridad médica. Sección 7, párrafo 13. En casos en que el juicio del paciente puede verse comprometido por su condición. Mi juicio está bien, Sara insistió, y luego arruinó su credibilidad al estornudar 3 veces en rápida sucesión. La infección se propaga a alguien. En la parte de atrás de la multitud gritó: mejorar los protocolos de cuarentena, más descontaminación. La niebla comenzó a rociarse desde el techo. Los doctores CTS y Tenny estaban prácticamente hechos un nudo mientras intentaban nuevamente explicar si todo solo. Escucharan un momento, doctor. Otra interrupción, esta vez del hospital. La IA en los controles ambientales está registrando fluctuaciones de temperatura inusuales en todos los sectores sellados. ¿Debería activar los sistemas de enfriamiento de emergencia? No, absolutamente no. La protesta del Dr. Kerr fue ahogada por múltiples voces que ofrecían opiniones médicas contradictorias. Zix había producido lo que parecía un pequeño ejército de drones médicos, cada uno con un equipo de diagnóstico diferente. Tal vez si abordamos esto sistemáticamente primero, necesitaremos documentar la progresión de los aumentos térmicos y luego podremos proceder con procedimientos de enfriamiento graduados, comenzando con el baño de hielo y posiblemente avanzando hacia la criogenización. Intervención en ICSI. Es necesario. Sara, ahora rodeada de drones, escáneres y médicos alienígenas, cada vez más preocupados, enterró su cara en sus manos. Debería haberme quedado en cama. Reposo en cama, exclamó Zixi. Excelente sugerencia, pero primero hicieron un gesto esperanzado hacia el hielo. Barat. Doctor Kered, Sara suplicó mirando al médico superior en busca de ayuda. ¿Podría explicarles a todos que esto es normal? He estado tratando de Dr. Kurez, comenzó solo para ser interrumpido una vez más. Doctor, la embajada humana está en la línea. Están preguntando sobre informes de un evento térmico crítico que involucra a uno de sus ciudadanos. La habitación estalló en aún más caos. Los drones médicos chocaron entre sí en confusión. Los médicos de traje debatieron protocolos de tratamiento en una docena de idiomas diferentes. La niebla de descontaminación había vuelto todas las superficies ligeramente brillantes, y en medio de todo eso, Sara Chen se sentó en su mesa de examen alternando entre estornudar, temblar por la temperatura reducida y tratar de no reírse de lo absurdo de todo. Su temperatura ligeramente elevada de alguna manera había desencadenado una crisis médica a gran escala, completa con protocolos de cuarentena y trajes de materiales peligrosos. Zix revoloteaba ansiosamente cerca de su forma, cambiando entre configuraciones médicas profesionales y formas abstractas que probablemente representaban una preocupación extrema en el lenguaje corporal de los glutinosos. No te preocupes, le aseguraron a su paciente, que te salvaremos de tus propios procesos térmicos, aunque debo admitir que los humanos son mucho más resistentes de lo que esperaba. La mayoría de las especies estarían completamente incapacitadas a tales temperaturas. El Dr. Kurdit todavía estaba tratando de restaurar el orden y ahora estaba rodeado de personal médico que exigía orientación sobre todo, desde los procedimientos de cuarentena hasta la presentación adecuada de la documentación de un evento xenobiológico sin precedentes. El baño de hielo estaba allí luciendo frío y poco atractivo, mientras Sara se preguntaba si tal vez debería haber buscado en Google remedios caseros para la gripe MANF en lugar de venir al hospital, y en algún lugar de las oficinas administrativas del hospital, un ajustador de seguros muy confundido estaba tratando de averiguar cómo codificar el pánico innecesario por las funciones biológicas humanas normales para fines de facturación. Las noticias viajan rápido en una estación espacial, especialmente cuando implica protocolos de cuarentena y trajes de materiales peligrosos. A media tarde, las historias de la mortal crisis de fiebre humana se habían propagado por la estación Z9 más rápido que un virus estomacal neptuniano. El hecho de que toda el ala norte del hospital estuviera sellada con campos de contención relucientes probablemente no ayudó a mantener las cosas tranquilas. La población humana de la estación, en lugar de estar preocupada, encontró toda la situación hilarante. ¿Escuchaste el mensaje de Tom Martínez en el canal de comunicación humano de la estación? ¿Creen que todos somos reactores nucleares ambulantes listos para fundirse? La respuesta fue inmediata y
Exactamente lo que esperas de un grupo de humanos con la oportunidad de meterse con sus colegas alienígenas, puro caos. Las puertas del departamento de emergencias se abrieron de golpe para admitir a James O'Neill, un técnico de mantenimiento que se agarraba el pecho. Dramáticamente o no, anunció el personal médico alienígena sorprendido, creo que me estoy quemando, debo tener al menos 37.2 de Zix, que finalmente había comenzado a calmarse del incidente inicial, inmediatamente entró en modo de pánico total otra vez. Un rápido prepara un segundo baño de hielo, alerta al equipo de crisis térmica antes de que pudieran terminar la oración. Lisa Wong tropezó para ayudar a cabo de subir corriendo 3 tramos de escaleras. Mi temperatura tiene que ser al menos 37.5 por el esfuerzo. Múltiples casos la forma de Zix estaba ahora pasando por colores que ni siquiera se suponía que fueran visibles en esta dimensión. Se está extendiendo, los humanos están todo sobrecalentándose. El departamento de emergencias descendió al caos a medida que más humanos llegaban, cada uno actuando versiones cada vez más dramáticas de peligrosos síntomas de fiebre. El personal médico alienígena no tuvo ninguna oportunidad contra el sentido del humor colectivo de la humanidad. Acabo de tener comida picante, anunció un ingeniero, abanicándose la cara. Fui al gimnasio, jadeó otro todavía con ropa de entrenamiento. Tuve que depurar 2000 líneas de código, desmalezar a un desarrollador de software. Mi cerebro debe estar literalmente cocinándose. Zix pasó rápidamente entre pacientes, su forma gelatinosa dejó pequeños rastros de pánico en el aire. ¿Cómo están todos? Todavía con la cabeza llena. La salida térmica combinada debería ser catastrófica. Se necesitan más baños de hielo, más unidades de refrigeración, más de todo. La IA de la estación, que intenta ser útil, anunció una alerta. Se detectaron múltiples eventos térmicos humanos y se iniciaron protocolos de reducción de temperatura en toda la estación para la seguridad humana. Los controles ambientales se activaron con entusiasmo. Los pasillos de toda la estación comenzaron a sentirse más como congeladores. Los residentes no humanos comenzaron a salir de sus habitaciones con múltiples capas de protección térmica. Se veían confundidos y preocupados. Mis sensores indican que los humanos están experimentando temperaturas elevadas. La IA explicó amablemente a cualquiera que preguntó. Estoy ajustando el entorno para evitar la caramelización neuronal en el departamento de emergencias. Zix estaba intentando clasificar a sus pacientes críticos mientras consultaba simultáneamente 17 referencias médicas diferentes y trataba de solicitar más máquinas de hielo. De acuerdo con estas lecturas, anunciaron a la sala en general que todos están en peligro inminente de una cascada térmica espontánea. ¿Por qué están sonriendo? Esto es serio. Su especie opera a temperaturas que hervirían la mayoría de las proteínas sensibles. Sarachen, todavía en su mesa de examen original y viendo cómo se desarrollaba la escena, finalmente perdió su batalla con la risa. No puedo creer que todos hayan hecho esto. Se las arregló para hacer entre risitas y sollozos. Hizo lo que Zix pidió, genuinamente confundido. Estas son condiciones médicas graves. Miren esta, dicen que se están sobrecalentando por algo llamado acoso. ¿Cómo afecta el estado emocional a la regulación térmica? Las implicaciones xenobiológicas son asombrosas. El humano en cuestión se sonrojó furiosamente para lograr un efecto dramático. Simplemente sonrió a través de las ventanas del departamento de emergencias. Confundidos, se podían ver extraterrestres apresurados con capas cada vez más gruesas de protección térmica. El diplomático auliano pasó flotando usando lo que parecían ser 3 abrigos de invierno. 2 mercaderes andromedanos se habían envuelto en lo que parecían mantas metálicas de emergencia. Informe de estado de la IA. Hice sonar la estación. La temperatura ahora se acerca a los 10 grados. ¿Debo reducir más para acomodar los eventos térmicos humanos? No, llegó el grito colectivo de todos los no humanos en la estación. Zix, rodeado de humanos sonrientes y lecturas médicas cada vez más complejas, estaba comenzando a desarrollar una sospecha de que algo no estaba del todo bien. Su forma cambió a lo que podría haber sido una expresión perpleja. Están Todos experimentando realmente eventos térmicos peligrosos. Defina peligroso. Alguien en la parte de atrás gritó alegremente porque, según estas lecturas, Zix consultó sus instrumentos nuevamente. Esperen. Según estas lecturas, todos están dentro de los rangos de temperatura humana normal, pero entonces, ¿por qué? Oh, finalmente la comprensión amaneció extendiéndose a través de la forma transparente de Zix como una ola de claridad. Todos se están burlando de mí, ¿no es así? El departamento de emergencias estalló en risas que solo confundieron al otro personal médico alienígena. Más en algún lugar del fondo.
El doctor Kurt y Tenny se retorcían en lo que podría haber sido el equivalente insectoide de la risa silenciosa. Para ser justo, Sara ofreció desde su mesa de examen que intentaste ponerme en un baño de hielo para una fiebre leve. La forma de Zix se onduló de vergüenza. Puede que haya reaccionado un poco exageradamente. La temperatura de la estación bajó otro grado y a lado de Zix, por favor devuelva los controles ambientales a los parámetros normales. Parece que puede que tenga que actualizar mi comprensión de la regulación térmica humana de nuevo, y tal vez, Sara agregó con una sonrisa, que finalmente podemos discutir el tratamiento real para mi resfriado, en realidad, no mortal por supuesto. Zix estuvo de acuerdo, tratando de recuperar algo de dignidad profesional justo después de descubrir cómo explicar a la gerencia de la estación por qué la mitad de los residentes de la estación ahora están vestidos para la exploración del Ártico. A través de las ventanas se podía ver a un investigador centurión patinando sobre el piso del corredor recién helado, envuelto en lo que parecían ser todas las mantas de sus habitaciones. La IA volvió a sonar. ¿Debería continuar monitoreando los eventos térmicos humanos? No. Gritaron todos, humanos y alienígenas. La forma de Zix se inclinó levemente. Nunca voy a superar esto. ¿No soy una oportunidad? Sara confirmó alegremente y luego estornudó. La situación podría haberse calmado eventualmente si el esposo de Sara, Michael Chen, no hubiera elegido ese momento para llegar con lo que pensó que sería una contribución útil. Un gran termo de sopa de pollo casera. Sara llamó a través de la barrera de cuarentena. Te traje un poco de sopa. La receta especial de mamá. Zix, que recién comenzaba a recuperar su compostura profesional, observó con horror cómo Michael desenroscaba la tapa del termo. Una nube de vapor se elevó inocentemente al aire. Ataque de vapor tóxico. La forma completa de Zix se volvió violeta claro con alarma. Se detectó un agente químico desconocido. Se inician los protocolos de contención de nivel 4. Es solo sopa de pollo. Michael protestó cuando el campo de fuerza de emergencia surgió a su alrededor, atrapando el termo en una burbuja de contención. El humano está listo para desplegar un arma basada en aire-sol. Zix anunció al equipo de respuesta a emergencias que finalmente había dejado de reírse del incidente anterior. El análisis indica alto temperatura, compuestos volátiles, y mira que está provocando una reacción en el otro humano. Sara, que simplemente había inhalado, apreciada por el olor de la sopa, se encontró de repente encerrada en un campo de contención separado. La estación. Ahí siempre útil. Comenzó su propio análisis. Advertencia: no identificado. Vapor que contiene múltiples compuestos biológicos detectados. Composición: incluye proteínas Avenalium. Sustancias, agentes inflamatorios potenciales. Procesamiento. Precaución: humanos parecen estar intentando ingerir sustancias a temperaturas superiores a 70 grados. Se están tratando de consumirlo. La forma de Zix onduló con incredulidad a esas temperaturas. Se activa rápidamente los rociadores de enfriamiento de emergencia. No te atrevas, gritó Sara, pero era demasiado tarde. Bien, la niebla comenzó a rociarse desde el techo, enfriando rápidamente todo lo que estaba debajo. El vapor de la sopa se condensó instantáneamente, creando una pequeña niebla localizada. Banco alrededor de Michael y su termo. Peligro ambiental detectado. La IA anunció alegremente, implementando protocolos de purificación atmosférica en toda la estación. En todos los sistemas de control climático de la estación activados con renovado entusiasmo. Las temperaturas recientemente normalizadas cayeron en picado nuevamente. En la sección botánica, varias plantas tropicales entraron en estado de shock. El embajador mercuriano, que acababa de dejar de temblar por el evento de enfriamiento anterior, supuestamente dijo algo muy poco diplomático. ¿Alguien podría explicar, por favor? Michael preguntó desde dentro de su campo de contención. ¿Por qué estoy en cuarentena por traer sopa? El arma de vapor ha afectado sus funciones cognitivas. Zix teorizó. Su forma ahora está recorriendo configuraciones médicas de emergencia a una velocidad vertiginosa. Control rápido de signos de daño térmico. Dr. Curet, quien finalmente se había abierto paso a través de la creciente multitud de espectadores, trató de intervenir. Residente Zix patea. Creo que esto podría ser otro malentendido sobre la tolerancia térmica humana. Fueron interrumpidos por la alerta de la IA, que detectó cambios rápidos de temperatura en los registros de las áreas de reunión de humanos. Indican que los humanos se congregan con frecuencia para consumir sustancias calientes. Posible correlación con la crisis térmica. Implementación de medidas de precaución en toda la estación. Cualquier área marcada como espacio social humano fue repentinamente sometida a controles ambientales agresivos. La cafetería de la estación encontró sus unidades de calefacción desactivadas. La temperatura de la sala de recreación humana bajó a niveles de refrigerador. El gimnasio, ya frío por los incidentes anteriores, desarrolló una fina capa de escarcha en el equipo del departamento de emergencias.
La situación se estaba deteriorando en un elegante caos. Los campos de contención alrededor de Michael y Sarah habían creado efectos atmosféricos interesantes, mientras el sistema de enfriamiento de emergencia luchaba con el vapor de la sopa. Varios médicos alienígenas estaban tomando lecturas y discutiendo con entusiasmo las implicaciones de que los humanos consumieran voluntariamente líquidos supercalentados. Un grupo de pacientes humanos que todavía fingían varios estados de crisis térmica habían comenzado a hacer apuestas sobre cuánto tiempo le tomaría a Zix darse cuenta de que la sopa no era un arma. La sopa parece estar emitiendo menos partículas de vapor, Zix notó profesionalmente. Tal vez el campo de contención esté neutralizando sus efectos o tal vez, Sarah sugirió con notable paciencia, que solo se está enfriando porque has convertido el departamento de emergencias en un congelador. Enfriándose. Z reflexionó. Espera, ¿quieres decir que esta sustancia está destinada a ser ingerida a temperaturas más bajas? Bueno, generalmente está caliente, explicó Michael, porque los humanos realmente disfrutan de la comida caliente. Zix se volvió brevemente del revés en estado de shock. Calientas intencionalmente tu sustento incluso con tus temperaturas centrales ya peligrosas. La IA intervino nuevamente. Nueva información procesada. Los humanos aumentan intencionalmente la temperatura interna a través del consumo de sustancias calentadas. Actualizando los protocolos de la estación. No te atrevas. El Dr. Kirst advirtió, pero la IA ya estaba implementando su comprensión revisada. Los controles ambientales cambiaron nuevamente, esta vez creando zonas de temperatura controlada alrededor de cada humano en la estación. Zonas frías para contrarrestar su consumo de sustancias calentadas. Varios humanos se encontraron caminando en burbujas personales de aire ártico. Esto es ridículo. Sarah declaró ver el patrón Frost formarse en su contención. Campo, la sopa es medicinal, se supone que ayuda con mi resfriado. La forma de Zix vaciló. Inciertamente, pero tus lecturas de temperatura indican que tienes un calor peligroso, otro tipo de resfriado. Michael trató de explicar entre dientes castañeteando. La IA anunció amablemente que la paradoja lingüística había detectado afirmaciones humanas de tener resfriado mientras exhibía temperaturas elevadas. La crisis térmica anterior puede ser el resultado de un error semántico. Recalibrando o no, murmuró alguien mientras los sistemas ambientales hablaban siniestramente. La temperatura de la estación, los sistemas de control de temperatura intentaban reconciliar la paradoja de tratar un resfriado con sopa caliente. En humanos sobrecalentados aparentemente tuvieron el equivalente de la IA a un colapso nervioso. Diferentes secciones de la estación comenzaron a pasar por ciclos de temperaturas aleatorias, creando un mosaico de zonas calientes y frías que tenían a los residentes corriendo por los pasillos o deteniéndose abruptamente para evitar cambios de temperatura. Tal vez el Dr. KST sugirió observar diplomáticamente a un diplomático joviano saltar por puntos cálidos y fríos alternativos en el pasillo exterior. Deberíamos considerar deshabilitar los controles ambientales. Hasta que podamos resolver esto, pero el sopa vapor Zix comenzó. No es un arma. Sarah terminó firmemente. ¿Puedo por favor tener mi sopa a temperatura ambiente normal sin contención? Campos Zix forma. Ondulado incertidumbre. ¿Estás seguro de que no agravará tu crisis térmica? La única crisis M. Ichael señaló que mi brazo se está entumeciendo por sostener este termo en un campo de contención. Intervine una vez más para preguntar si los protocolos médicos de la estación deberían actualizarse para incluir la sopa como tratamiento estándar para las condiciones térmicas humanas. Observando las condiciones paradójicas. Los patrones de escarcha compiten con las corrientes de aire cálido en el departamento de emergencias, cada vez más caótico. Zix finalmente tuvo que admitir que tal vez, solo tal vez, podrían haber reaccionado exageradamente de nuevo. La IA está de su lado. Por favor, devuelva todos los controles ambientales a la normalidad y tal vez deberíamos tener una discusión sobre la actualización de su solicitud de procesamiento de protocolos médicos humanos. La IA respondió, pero primero, ¿debería liberar los campos de estabilización térmica de emergencia en las instalaciones de preparación de café humano? Varios humanos están expresando una angustia significativa por el café frío. El Dr. Kirst finalmente había tenido suficiente después de ver cómo se desarrollaba la serie de eventos cada vez más extraños. El xenobiólogo senior reunió a todos en el departamento de emergencias, el personal médico humano y un residente de Gluten muy nervioso para lo que esperaban que fuera una explicación definitiva. Si pudiera tener la atención de todos, comenzaron. Las mandíbulas chasqueaban con autoridad, especialmente las patadas del residente Zix. Creo que hemos identificado la fuente de la excitación de hoy. Zix intentó mantener una forma profesional mientras su color delataba su ansiedad con sutiles pulsos ultravioleta.
Seguí todos los protocolos adecuados para una crisis térmica humana. Sobre eso, el Dr. Kirst levantó el preciado libro de texto de xenobiología de Zix. ¿Has notado que la matriz de traducción de Glutin convierte los valores numéricos humanos de manera inversa cuando se los ve desde ciertos ángulos? No entiendo, balbuceó Zix nerviosamente. El Dr. Kirst dio la vuelta al libro. Has estado leyendo los gráficos de temperatura al revés. Estas pautas no son para tratar a humanos vivos. Son para preservar muestras de tejido humano en el laboratorio. El departamento de emergencias quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de los controles ambientales ahora confusos y el ocasional sollozo de los humanos reunidos. Humanos, pero la forma de Zix vaciló con incertidumbre. Los umbrales de temperatura críticos están completamente al revés. Dr. Curie confirmado de hecho. Hicieron una pausa y Tenny se movió mientras consultaban algunas lecturas en su intento de evitar que estos humanos se sobrecalienten. Accidentalmente ha creado condiciones casi perfectas para tratar su dolencia real. Sara, que había estado bebiendo tranquilamente su sopa de pollo ahora permitida, de repente se dio cuenta de algo. ¿Sabes? En realidad me siento mejor. Por supuesto que sí. El Dr. KST explicó que la temperatura ambiente reducida ayuda a bajar la fiebre de forma natural y la sopa caliente, que no es, debo enfatizar, un arma química, proporciona hidratación y comodidad. Es básicamente un entorno de tratamiento ideal para una infección viral humana. Hola, sí. Gritó uno de los humanos que había estado fingiendo síntomas antes. Mi resfriado real también se siente mejor. Murmullos de acuerdo se extendieron por el grupo de pacientes anteriormente críticos. La combinación del ambiente refrigerado de la estación y los diversos tratamientos que habían recibido mientras jugaban con el pánico en realidad habían ayudado a sus dolencias menores de invierno. La forma de Zix cambió a través de varias formas que solo podrían describirse como vergüenza geométrica, así que accidentalmente proporcioné el tratamiento correcto. Por no entender completamente la biología humana, la tarea falló exitosamente alguien en la parte de atrás. Gritó alegremente al esposo de Sara. Michael, finalmente liberado de su campo de contención, revisó su temperatura. Mira eso, tus fiebres se han roto. Imposible, Zix protestó. Extendiendo un pseudópodo de escaneo, las lecturas muestran claramente o su forma se desinfló levemente mientras revisan 2 veces. Los números están al derecho, esta vez tu temperatura ha vuelto a los parámetros humanos normales, la IA intervino confirmando. Las firmas térmicas humanas, regresando a los niveles estándar en toda la estación consulta. Debo mantener las condiciones ambientales actuales como protocolo de tratamiento estándar para infecciones virales humanas, ¿no? Gritaron varias especies alienígenas. Que todavía se estaban descongelando. La antena del Dr. Kurz se movió con lo que podría haber sido diversión. Tal vez deberíamos discutir la implementación de un enfoque más específico. Uno que no requiera que toda la estación experimente el invierno. Zix todavía estaba procesando la revelación, pero toda. Mi investigación, mis protocolos de emergencia, mi artículo de 15,000 palabras sobre la regulación de la temperatura humana, estaba completamente al revés. El Dr. Kurz confirmó, aunque debo admitir su análisis detallado. La tolerancia térmica humana fue bastante impresionante, incluso si tuvieras todos los números invertidos, dijo Sara, escondiendo una sonrisa detrás de su taza de sopa. ¿Esto significa que no voy a cocinar mi cerebro después de todo? La forma de Zix se onduló con disgusto profesional. Puede que haya reaccionado ligeramente, exageradamente a tu condición. Sin embargo, varias voces hacen coro en mi defensa. Zix, agregó, tratando de salvar algo de dignidad. Los humanos operan a temperaturas que serían letales para mi especie, pero no tan letales como calcul. La IA interrumpió la actualización de la estación. Controles ambientales. Ahora recalibrados con parámetros térmicos humanos correctos. Tenga en cuenta que los protocolos de emergencia anteriores se han archivado. En descubrimientos médicos accidentales y formas interesantes de leer mal los gráficos. El Dr. Kurz se dirigió a la sala. Creo que todos podemos aprender algo de este incidente. Primero, siempre revise sus materiales de referencia. Con el lado correcto hacia arriba. Segundo, a veces el enfoque incorrecto puede tener resultados sorprendentemente positivos. Y tercero, miraron al todavía avergonzado Zix. Tal vez deberíamos actualizar nuestros libros de texto de xenobiología más de una vez cada 73 años terrestres. Sara ahora se siente notablemente mejor. Se levantó de su mesa de examen. Bueno, Dr. Zix, a pesar del caos o tal vez debido a él. Creo que realmente ha curado mi resfriado, incluso si fue por accidente.
La forma de Zix se iluminó un poco, realmente, así que no he fallado por completo como médico. Digamos que ha descubierto un nuevo método de tratamiento innovador. El Dr. Kerr sugirió diplomáticamente, aunque tal vez con menos protocolos de cuarentena la próxima vez. La IA sonó una última vez. Pregunta, ¿debería eliminar los letales? Crisis de fiebre humana del sistema de alerta de emergencia de la estación, sí. Todos respondieron. Por unanimidad y Zix, Sarah agregó amablemente la próxima vez que alguien entre con un resfriado. Tal vez comience con la sopa y saltee los campos de contención. La forma de Zix se organizó en algo parecido a un asentimiento profesional, aunque no pudieron evitar agregar, pero me dirás si tu cerebro comienza a caramelizarse. La risa que siguió fue interrumpida por el sistema de control climático de la estación que finalmente volvió a la normalidad acompañado por el tamaño colectivo de alivio de varias especies alienígenas congeladas en Z9. Y en algún lugar de la base de datos médica de la estación, se registró un nuevo protocolo de tratamiento para infecciones virales humanas. Combine una parte de temperatura reducida, una parte de sopa de pollo y 0 partes de pánico. Incluso si el libro de texto está al revés una semana después de la gran crisis térmica humana, Zix se encontró en una posición inesperada al ser celebrado como un pionero médico. Su descubrimiento accidental de un protocolo de tratamiento del resfriado efectivo había sido documentado oficialmente en la base de datos médica de la estación como el método Zix es realmente bastante innovador, explicó el Dr. Curet durante la pequeña ceremonia en la bahía médica. La combinación de reducción de temperatura ambiente controlada, suplementos nutricionales calientes y pausas diplomáticas, la atención médica entusiasta ha mostrado resultados notables. Los residentes humanos de la estación Z9 habían aceptado completamente la situación. La bahía médica ahora tenía un flujo constante de humanos lloriqueando que solicitaban el tratamiento de pánico completo con síntomas dramáticamente descritos. Zix había aprendido a reconocer el brillo en sus ojos, lo que significaba que estaban exagerando, aunque ocasionalmente todavía buscaban los controles de cuarentena por costumbre. Aquí, Sarah Chen dijo que le presentó a Zix un recipiente cuidadosamente controlado con la temperatura. La receta secreta de mamá, sopa de pollo con una modificación especial, la etiqueta decía no tóxico. Dispositivo de emisión de vapor seguro para uso terapéutico. La forma de Zix se onduló de agradecimiento y solo una alarma mínima ante el vapor. El progreso era progreso. La estación había implementado sesiones obligatorias de educación sobre la temperatura humana para todo el personal médico, con una exhibición prominente de historias clínicas correctamente orientadas. La IA había sido reprogramada con mayor precisión. Parámetros térmicos, aunque todavía sugería ocasionalmente protocolos de enfriamiento de emergencia cada vez que alguien pedía café caliente adicional y en reconocimiento a su contribución única a la medicina Xenom, el Dr. Kerr anunció que le presentamos al residente Zix Kik su certificación en dinámica térmica humana. Zix absorbió con orgullo el certificado en su formulario y lo mostró de manera prominente cerca de su mesa central. Justo al lado, proyectaron el nuevo cartel de advertencia que se había convertido en una especie de broma en toda la estación. Siempre verifique su orientación. Una guía para no entrar en pánico sobre biología humana. Todavía no puedo creer que haya causado tanto caos, admitió Zix a Sarah después de la ceremonia. A veces, los mejores descubrimientos surgen de los errores, respondió. Además, no he tenido un resfriado desde entonces, aunque podría vivir sin que la IA de la estación me pregunte si necesito una intervención térmica cada vez que bebo té caliente. Como si estuviera en Q, la IA sonó. Aviso de que se detectó que un humano consumía una bebida caliente. Implementando protocolos de enfriamiento suaves. La IA sabe que Zix dijo firmemente su formulario. Irradiando confianza recién descubierta. Actividad térmica humana normal. No se necesita intervención. Procesando certificado en dinámica térmica humana reconocido. Cancelando protocolo. Sarah sonrió. Has recorrido un largo camino desde que intentaste ponerme en un baño de hielo. La forma de Bharat Zix cambió a lo que se había convertido en su versión de una sonrisa profesional. De hecho, miraron su certificado, luego el cartel de advertencia. Y finalmente el recipiente de sopa. Tal vez deberíamos mantener un baño de hielo por si acaso. Solo si lees el cuadro de temperatura. Con el lado correcto hacia arriba primero, Sarah se rió y levantó su taza de sopa en un brindis por el entusiasmo más grande de la estación. Un médico exageradamente cauteloso.